Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo el canal 35.1 en TV UJAT y si va manejando, escúchenos en el 107.3 de FM y recordemos que este es un programa de la División de Ciencias Económicas Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Hoy, martes 25 de febrero, ya estamos terminando este mes importantísimo, el mes del amor y la amistad, ya casi estamos cerrándolo, estamos a finales de esta semana. Llegamos al 28 de este mes. Bueno, saludamos a todos aquellos que nos sintonizan allá en casita, que nos ven en el canal 35 y que nos van escuchando. Y aquellos que son fan de este programa, muchos saludos. Y aquellos que cumplen años el día de hoy, felicidades, que sigan disfrutando su día de cumpleaños. Y bueno, antes de comenzar, aquí tenemos a mi amigo Gildardo que me acompaña en esta tarde. Gildardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes en este espacio que se nos brinda en TV UJAT y Radio UJAT a nuestra División de Ciencias Económicas Administrativas, bueno, revisaremos hoy temas interesantes de la ciencia económica. Hemos dicho que la ciencia económica se parece a una mata de chayote porque tiene muchas vueltas y es algo que muchas veces la mayoría se va por la apariencia y por lo empírico, por lo inmediato, y el análisis económico requiere mayor profundidad para acercarse un poco a esa realidad. Pues es la gran realidad de la vida. Fíjate que hoy tenemos dos temas que me interesan que los platiquemos aquí al público que nos sintoniza aquí en Canal 35 y nos oye en Radio UJAT. Fíjate que uno de los grandes conflictos que hay en el mundo, y esas economías que son avanzadas en este caso, es la comunicación interna que hay dentro del país y muy especial sobre esta tecnología que llama Internet, y que el gobierno de México en los últimos días creo que fue un proyecto del presidente de la República de comunicar con Internet a toda la República. Y parece ser que se va ya concretando estos trabajos, este tema de la comunicación por internet a todo el país. Y hace unos días, el director general de Microsoft, este personaje habló de que ya está por concluirse una inversión de más de $1,000 millones de dólares. Es el director que se llama Satya Nadella, director general de la empresa Microsoft, y él prácticamente hace un anuncio de que está ya por concluirse este proceso de traer Internet a México para poder comunicar, prestar ese servicio a las organizaciones productivas, al gobierno, y decía por ahí llevar esta comunicación a los lugares más pequeños, más apartados de nuestra región, o de nuestro país, mejor dicho. Y obviamente, comentaba hace unos meses atrás el presidente, decía que se iba a aprovechar la red que tiene la Comisión Federal de Electricidad para poder comunicar estas comunidades y que no queden aisladas del contexto nacional. Y obviamente ahí está la idea de que se firma este contrato, este convenio con Microsoft, y a partir de este año empiezan prácticamente las instalaciones de más de $1,000 millones de dólares en llevar tecnología. Pero yo quisiera comentar un poquito el antecedente al Internet. Fíjate que este movimiento que llamamos Internet nosotros, esta red de comunicación que hay, prácticamente empieza en 1967 con un programa que se llama ARPANET, se llamaron en los Estados Unidos, que era una red que ellos organizaron por el espionaje que se manejaba en esa época de la llamada Guerra Fría. Y así se siguió manejando en 1967 a nivel militar, a nivel gobierno, y esta se libera y en 1969 prácticamente queda libre y empieza a tejerse esto que llamamos Internet en el mundo entero. Y a México llegó a través del Tecnológico de Monterrey en 1989, y en 95 se tuvieron la oportunidad de ser los que manejaran esa determinación MX. Y ahí llegó el Internet a nuestro país y obviamente se ha quedado con muchísimos seguidores, muchísima gente que está registrada en esta carretera de la comunicación, que así le han dado en llamar. ¿Y qué nos ofrece el Internet a nosotros? Ahí comentaba y revisaba varias cosas que nos ofrece actualmente este medio de comunicación. En primer lugar, el correo electrónico, el llamado email.
los navegadores, el chat, buscadores, la Wikipedia, que es una enciclopedia que hay dando vuelta a nivel de internet, y comercio electrónico, el e-commerce. Obviamente esta red de comunicación hoy por hoy ya ha trascendido a todas partes del mundo, todos los países del planeta están usando este tipo de navegador, y naturalmente que ahí nos encontramos nosotros como un medio rápido de comunicación en donde todas las edades, casi todas las edades, tienen que ver con esto del internet. Antes de empezar a hablar de este tema de lo que el gobierno mexicano adoptó sobre esta parte, fíjate que he revisado los antecedentes de este medio de comunicación y realmente ha tenido un proceso bastante evolutivo. Cada día va cambiando, cada día va mejorando todo lo que aquí se ofrece, y naturalmente que ha servido para algo. Y hoy, por eso el gobierno mexicano, creo que uno de los proyectos que trae el presidente de la República es precisamente dar internet, dice él, que es gratuito a todas las comunidades, a todas las personas de este país, a los más de 120 millones de personas que vivimos en este país. Y por eso es la razón de este convenio. ¿Decías algo, Gildardo? Sí, mira, José Juan, yo creo que el tema del internet en nuestro país es un tema que no es desde ahorita, ¿no? Es un problema que se ha venido tratando de diferentes aspectos y ángulos, inclusive en las 4 administraciones anteriores, a partir de la década de los 90 para acá. ¿Por qué es importante el internet? Bueno, es importante porque para muchos teóricos que están inmersos en la tecnología, una persona que es limitada en el manejo de estas TIC, ya los etiquetan como analfabetos tecnológicos, ¿sí? Y el concepto de analfabeta ya no es saber leer o escribir, sino no tener acceso y saber manejar estas nuevas tecnologías. Estas tecnologías definitivamente han hecho que las cosas se den al tiempo real, al momento, nos permiten conocer lo que antes duraba un proceso. Imagínate una carta, si tú vivías aquí en la Ciudad de México nada más, ya no en Europa, porque duraba 45, 60 días. Por barco. Pero aquí que vivía alguien en la Ciudad de México y acá y se mandaba una carta, 8, 10 días duraban. Ahorita, al momento tú estás en contacto, no solamente en mensajes, sino viendo a la persona físicamente. O sea, eso era impensable en la década de los 60. Hace 40 años atrás. Sí, era impensable. Bueno, el Internet juega un papel muy importante en el desarrollo económico actual. No solamente es una base tecnológica de comunicación para que las empresas, los comercios desarrollen programas y puedan vender en línea. El concepto de mercado que antes, en teoría económica, cuando tú veías el mercado, te llevaban a un lugar físico donde se juntaban vendedores y compradores. Así está el mercado. Todavía existen aquí rezagos de ese concepto de mercado, ¿no? Los mercados de Pino Suárez, Tamulte, La Tastas y todo eso. Cómo actualmente el Internet, el concepto de mercado, nos hace un cambio radical, donde sin conocer a la persona, sin saber en qué país está, ¿sí? No sabes si te va a pagar o no te va a pagar, si la tarjeta con que está haciendo la transacción es buena, tiene fondos y todo esto. Pero el llamado comercio electrónico, ¿no? El comercio electrónico, estamos hablando del comercio electrónico. Entonces, y en ese sentido, cómo se ha modificado radicalmente, para bien o para mal, pero también ha servido para personificar el trato de los clientes con los vendedores.
porque el Internet te permite que tú solicites un producto con las características que tú Que le te pongas marcan ahí. y Además que te lo muestran ellos, sí, ¿no? o sea, hay un trato más Directo. con las particularidades que el sentido del comercio anterior no te lo daba, porque se producía muchas mercancías masivamente y tú ibas ¿A dónde a estaba? comprar. Pero si tú quieres un producto con que le agreguen algo, le quiten algo, tú a través ya de esta fíjate que tecnología yo has avanzado. Lo que yo veo así, de las cosas increíbles del comercio por internet, es que a veces es mucho más barato que el comercio que se fija, el que vas a esos lugares, y te cuesta un 30 o 40% más barato. Y yo a veces, yo casi no compro por este medio, mis hijos lo hacen, y digo yo, ¿será que le va a caer mal el que le vende los productos? Y no, hasta ahora le han cumplido. Inclusive tienen una cuestión de que si no te llega en el tiempo que te marcaron ellos, cuando te llega el producto no te lo cobran. Uno de mis hijos, mi hija, encargó un regalo y le dijeron 3 días está. Y el regalo llegó como 5 días después. Y ¿sabe qué le dijo a la empresa? Es de usted, no nos pague. Sí. Me sorprendió la actitud, pues, porque son ellos como que se han creado un credibilidad, mejor dicho, sí, ante el consumidor, para que siga. Está más personalizado el servicio, sí. Y en ese sentido, bueno, esta tecnología permite a un productor o a un proveedor vincularse de esa manera con un cliente. Y lo que yo desconfío es que te piden el número de tu tarjeta y de ahí te lo descuentan. Es algo que yo no me animo, hermano. Bueno, ese es algo de las trabas y de los obstáculos que podríamos revisar más adelante con relación a esta parte, ¿no? Sería interesante tocarlo porque el comercio electrónico, porque sí es importante, porque hay mucha gente que no nos interesa tanto ver este tema. Bueno, sigo platicando al regreso, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Sigo platicando este tema del Internet y sobre todo esta noticia que da el presidente de la República acerca de este convenio que se firma con Microsoft y esa inversión de más de $1,000 millones que va a ir desarrollándose a lo largo de 2-3 años, que es lo que dura la aplicación de este proyecto. Y comentamos el caso de la compra por Internet y precisamente aquí tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, llámenos aquí, escuchamos sus sugerencias y también si quiere sintonizar YouTube, ahí estamos también en ese canal, en www.hat.com.mx, ahí estamos nosotros en esas redes sociales que precisamente creadas por el Internet, donde todo podemos vernos en cualquier momento. Y hablamos de este tema, el comercio electrónico. Obviamente, hoy por hoy es una de las cosas más importantes que precisamente se trató en el acuerdo comercial. Esta parte, el comercio electrónico, uno de los grandes temas que se discutieron y que llegaron a que no se graba nada y que puedes comprar lo que tú quieras a través de Internet en esas redes que hay y obviamente mucho que ver con este tipo de actividad productiva y comercial en el mundo y en el país, que va a ser un tema que más al rato, en otro momento, vamos a tratar nosotros aquí. Y el caso de México, el caso del gobierno mexicano. Comentaba al principio de que el jueves pasado, estalla. Nadella es el director general de Microsoft, entonces anuncia precisamente que hay una inversión, como comentaba hace un rato, de más de $1,000 millones, $1,100 millones para 1,100 para un proyecto que hay como expandir el acceso a esta tecnología digital a todas las personas, decían ellos, casi todas, a todas las organizaciones productivas del país. Además, es una nueva, se va a crear en México una nueva región de datos para brindar servicios integrales, inteligentes y seguros, confiables, dicen ellos, a través de la nube, que que hay en Internet,
donde se guardan todas las cosas que queremos guardar nosotros, obviamente para promover la transformación digital de este país. Es una de las ideas que tiene Microsoft y le llaman a este plan Innovar por México. Incluye construcción de 3 laboratorios con tecnología de última generación y servicios digitales. Hay muchas cosas que se ofrecen aquí en este proyecto que está manejando el gobierno mexicano con Microsoft y que vamos a seguir comentando a lo largo del programa. Gilardo. Fíjate que este planteamiento del gobierno federal de integrar toda una red de comunicación a través de Internet en el país se debe fundamentalmente a que hay regiones, sobre todo las zonas rurales, donde no se tienen esos beneficios. Son en algunos casos las áreas urbanas donde han participado y se han integrado a este tipo de tecnología. Sin embargo, creo que México de alguna manera no ha tenido el desarrollo esperado de esta nueva tecnología, que es la tecnología que ha hecho una diversidad de cambios a nivel mundial, en todo el planeta. ¿Por qué en México? Porque de alguna manera se ha limitado su uso, por ejemplo, a redes sociales, se ha limitado su uso a mensajería instantánea, ahora al comercio, a entretenimiento. Ahora ha empezado, por ejemplo, no solamente al comercio electrónico, a la banca electrónica y a la interacción de los gobiernos. Imagínate tú, hace rato comentabas que tú comprar... Todavía no me adapto. Bueno, porque hay una diversidad de desconfianza. Hay desconfianza y hay desconocimiento. Pero la desconfianza se presenta cuando tú ves que hay una diversidad de supuestos mal manejos en los pagos que se hacen, que te están clonando tarjeta en compras de internet y que pues los sistemas de los bancos, hay bancos que tú quieres, que ahorita te están induciendo a que manejes tus cuentas a través de tus teléfonos móviles, pero ves que cuando quieres consultar mínimamente tu saldo, es un problema para entrar, es muy lento, a cada rato se cae el sistema y en ese sentido, pues hay mucha desconfianza. Sí. Pero imagínate cuántos servicios que prestan los gobiernos a los diferentes niveles se pueden resolver con esta nueva tecnología. Aquí nosotros en la universidad, muchas cosas se han sistematizado, el Internet tuvo un papel importantísimo. ¿Por qué no usar esa tecnología? Un detalle, ahorita si tú quieres sacar tu acta de nacimiento, ya no tienes por qué ir a perder tiempo a las oficinas, sino directamente por internet sale, tú tienes tu acta de nacimiento. Hay una diversidad de servicios, de productos del sector público, de las instituciones educativas. Creo que uno de los grandes proyectos que hay aquí en la universidad es, que lo mencionó también el rector, es la cédula profesional de manera electrónica. El título ya es electrónico. Electrónico, la cédula. Sí. Entonces, son cosas que se pueden hacer en base a estas tecnologías. Aquí en la universidad muchísimos procesos están sistematizados y muchos lo tienen jalado a través de internet. Yo creo que por aquí este medio de comunicación tan importante que hay en el mundo, nosotros no podemos quedar a la saga. Yo creo que es un buen acierto lo que hace el gobierno de México, de comunicar todo el país. ¿Por qué razones? Porque si te das cuenta que sales de Villahermosa, si no tienes algo que te comunique, ya no puedes mandar un mensaje en el pueblo más apartado que tengas aquí de este estado. Obviamente se requiere de la comunicación. Y dentro de este programa que el presidente de México pretende establecer está prácticamente dice ellos que a nivel superior se van a fortalecer las carreras al crearse este tipo de comunicación
Y obviamente habrá el secretario de Educación Pública que va a crear un sistema de aulas digitales de aprendizaje de alto impacto aquí en el país. Y por ahí se van las cosas, se crea un consejo consultivo precisamente para apoyar a las empresas en este país con este tipo de comunicación, con esta tecnología. Inclusive hasta se van a meter porque hay con el mar, con ciertos animalitos que están en el mar, como el tiburón maco que le llaman, que está en extinción, la llamada vaquita marina. Entonces lo que el proyecto que trae esta empresa Microsoft con el gobierno mexicano es bastante amplio. Esperemos que realmente se logre, porque a veces muchas cosas se quedan en el tintero. Yo sí quisiera, de verdad, todo de buena fe lo digo, de que este proyecto se lograra concretar así como se planteó, para que sí se comunique todo el país. Quizá no el 100%, pero sí un 99.9% sería interesante que se comunicara, que se diera en todo el país. Bueno, ya que mencionas esos datos, el INEGI a partir del 2015 hace una encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información, que se conoce como ENDUTI, ¿sí? De acuerdo al realizado en el 2019, México, el 70.1% de su población, que representa 80.6 millones de habitantes, de alguna manera estamos vinculados con el Internet. 80 millones. Sí, pero en comparación con otros países de Latinoamérica, estamos por abajo. A la saga. Sí, por ejemplo, el 65.8% de los Argentina tiene el 74.3%, Chile el 82.3%, Costa Rica el 71.4%, Uruguay el 75%, pero el colmo, Venezuela, esa pobre Venezuela cuestionada, criticada por los amigos del tío San, tiene el 72% no, hermano, si de tú la sacas gente. ese dato, no está bajo México, es 80 millones de 120. No, pero el porcentaje más de la del población, 70%, hermano. el 70%, pero los venezolanos tienen el 72%. Pero hay que ver la población de Venezuela. Ah, bueno, sí. No. Estamos hablando de porcentaje. No vamos a venir de cosas absolutas. Y que tú estás hablando de, es como porcentaje. dijéramos, los chinos, ¿no? Nada más el 70% de los chinos, ¿cuánto es? No, frega. Por eso, pero por ejemplo, Estados Unidos tiene el 87% de su población. Pero son los conectada. creadores de este instrumento y lo están propagando a través del mundo entero. Pero lo importante es que... Y lo usan ellos para espiarnos a todos nosotros, cómo está caminando. Bueno, esa es otra película. Pero se han rezagado los gringos en ese sentido, porque... y te lo dan gratuito para ver deberían, cómo vas para vigilarnos bien, deberían promover el desarrollo de Internet en todos los países. Y lo están haciendo con este proyecto. Lo están haciendo, pero van muy lento. Yo creo que deberían de invertir más. Se requiere más, cerca de 8,000 millones de dólares para cubrir esa diferencia de población que sobre todo se encuentra en las zonas rurales. Claro. Con 1.100.000 dólares, no, pues es la quinta parte de lo que realmente se requiere. Mira, yo creo que gran parte de las poblaciones del país, de las capitales, de los estados de la República, están comunicados. Y ciudades que no son capitales, pero que se han expandido bien y tienen comunicación. Lo que sí hace falta son, en los más de 2.500 poblados que hay por ahí, que dan municipios en lugares apartados, que sí hace falta la comunicación. Ya no está el telégrafo, ya es obsoleto, es historia. Ya no está el fax, es historia. Ya casi el teléfono domiciliario casi no existe. Se requiere de este recurso de comunicación que hoy por hoy es el que existe. Y lo que tú me digas, pero sí debe existir en cada comunidad, en cada municipio pequeño o grande que existe, de los pequeños que hay en el país, una forma de comunicación actual. Por ejemplo, yo escuchaba por ahí un partido político, dice, regístrate, esta es nuestra app y esta es nuestra página, y le dicen las comunicaciones a las comunidades Tumburuchal, segunda sección, que no hay eso, ¿no? Oye, con humo, se van a registrar entonces, con humo. Esas son las cosas que tienen que tomarse en cuenta. Y yo creo que por ahí va el proyecto ¿no?
se requiere que estos municipios, que son más de 1.500, que son en condiciones... La zona rural. Claro. La zona rural y inclusive una de las zonas rurales menos comunicada, que están en quinto lugar, sexto lugar a nivel nacional, es la zona rural de la Ciudad de México, curiosamente. Debe comunicarse. Bueno, yo creo que vamos a ir platicando el tema al regreso, ¿te parece? Okay. Regresamos. Continuamos. Y seguimos platicando estos temas de internet, pero precisamente aquí tenemos en el canal 35 de TV UJAT, las redes sociales, Facebook TV, YouTube en TV UJAT, Instagram en TV UJAT, Twitter en UJAT TV y www.ujat.tv. Y repetimos este programa, se repite este canal el jueves a las 8:30 de la noche y 21:30, y el domingo de 15 a 4 de 3 a 4 de la tarde. Aquí nos pueden ver a nosotros ahí en Canal 35. Y fíjense que este tema de la red de comunicación, las redes sociales a través del internet, realmente queda mucho para... Pero también tenemos un tema bastante interesante que nos interesa a nosotros revisar, que comentamos en el programa pasado acerca de la célula más importante de la economía, lo que llamamos comúnmente empresa. Es un proceso que ha tenido un origen, una evolución, y la importancia que esta tiene en la economía y en las actividades productivas del ser humano y sobre todo en la sobrevivencia del ser humano. A lo largo de la historia, el hombre salvaje, obviamente en el salvajismo, el hombre primitivo, la infancia del género humano, no visualiza este tipo de organización. Pues andaba nómada a lo largo del planeta y obviamente no tenía el por qué o cómo crear y la razón de crear este tipo de organizaciones que hay. Cuando vemos nosotros que aparece esta empresa, prácticamente en el sedentarismo, en lo que llamamos comúnmente esclavismo, un sistema de producción. Entraste lleno y no... Y obviamente, espérame tantito, obviamente es un tema que tenemos que revisar porque ahí encontramos el origen de lo que llamamos comúnmente empresa. Y por ahí va el tema que vamos a ir analizando a lo largo de estos dos bloques que nos quedan del programa acerca de esta parte importante de la economía, la empresa. ¿Decías algo? ¿Querías tú comentar? Yo creo que no concluimos bien algunos datos de Internet, que es muy importante, que de alguna manera nos vincula con la empresa. Por eso te decía pero hace un también rato. Hay que tener una visión de la importancia de esta tecnología. Comentábamos fuera de cámara. ¿Y qué es una empresa de servicio? Comentábamos fuera de cámara que el instrumento son los más importantes para tener acceso a la población en México en Internet, son los teléfonos inteligentes, no son las computadoras, laptop o las fijas, sino que son los teléfonos inteligentes. Y con este detalle de análisis que nos hace el INEGI en el ENDUTI, que es ENDUTI, así se llama. Bueno, on duty, ok. Sí. Fíjate que divide varios sectores de edad, de 6 a 55 años y más. En el bloque que más usa Internet es el bloque de 25 a 34 años en nuestro país. 25, y son de ese bloque predominan las mujeres usando Internet. Las que más chatean. Pues quién sabe si más chatea, pero es la que más usan Internet. Luego le sigue un bloque de 18 a 24 años, ¿sí? Que también predomina las mujeres en ese bloque. Luego sigue un bloque de 35 a 44 años. También predominan las mujeres. Luego sigue un bloque de 12 a 17 años. Ahí coinciden los hombres con las mujeres en este bloque de 12
a 17 años. Y si nos vamos en el único bloque donde los hombres predominan es de 6 a 11 años. Por un décimo predominan los hombres. Pero si nos vamos de 55 años a más, predominan también las mujeres. O sea, en términos generales, las mujeres más chatean y usan son las que mayor acceso tienen al Internet. Las que más acceden. Más acceso a Internet Ajá. tienen, ¿sí? Y eso habría que revisar, este vínculo con esta tecnología, si es el entretenimiento, si es los mensajes. Es entretenimiento al final. Todo eso. Pero este es el panorama de la situación de Internet Qué bueno, en nuestro ¿no? país. Que esa parte que me decías tú que prácticamente buscar quiénes son los que más se dedican a esto. Y al final de cuentas el varón, ¿no? Sí lo hace para ciertas cuestiones de negocio, ciertas cuestiones más concreto, pienso yo, ¿Sí? por los datos que tú das ahí. Y esta empresa, porque al final de cuentas, llegando al caso de la empresa, porque eso quería llegar allá, es una empresa de servicio, una empresa que está cotizada a nivel mundial en miles de millones de dólares, que trasciende en casi todos los 200 países del planeta, a excepción de que no es el chino que los corrió y Rusia que están por ahí en esa situación, pero ahí tienes esta gran empresa Microsoft, de las más fuertes del mundo. Y así nació, como comentamos hace un ratito, todo el proceso que tuvo desde 1958 que crea el ARPANET, y lo que el gobierno de Estados Unidos ahí lo suelta y lo vende y se va convirtiendo en esta empresa de comunicación importantísima. ¿El por qué? Es por eso que tenemos que agradecer a las empresas. Juegan un papel importantísimo en la economía. Esta empresa de comunicación tiene un papel fundamental. Logró posicionarse y ha permeado en todas las instancias de comunicación de los países del planeta. Obviamente los países que han desarrollado su tecnología, como el caso de los rusos, como el caso de los chinos, y también creo que Europa está peleando que se manejen sus propias redes, pues tendrán que competir con Microsoft. Y las empresas son así. Como decía hace un rato, cuando empezaste a cerrar el tema que dejamos hace un ratito de Internet, así son las empresas. Y tienen un proceso, tienen un origen y el porqué. ¿Dónde está? En los talleres artesanales. Te cedo la palabra. Sí, bueno, la economía, pues la economía es una ciencia social y como toda ciencia social tiene una historicidad, tiene un origen, ¿sí? Y es todo un proceso histórico-social. Normalmente cuando vemos ahorita un bien, un producto, cuando consumimos algo, bueno, tenemos el antecedente que alguien lo produce. Claro. Y ese alguien o esa institución que lo produce, pues es una figura conocida como empresa, ¿sí? Empresa de diferentes niveles, pequeña, mediana, grande. La micro. Micro, etcétera, ¿no? Pero esto tuvo un origen. Producir mercancía no ha sido la actividad fundamental de la historia de la humanidad. Claro. Producir mercancía ha sido la actividad fundamental de la sociedad en que vivimos, pero hemos tenido otras etapas históricas de sociedad donde la gente producía para consumir, para satisfacer sus necesidades inmediatas y no para comercializar, no para vender, no para intercambiar con otras personas. Cuando los historiadores tratan de ubicar históricamente el origen, cuáles son los gérmenes de esta unidad conocida hoy como empresa, nos lleva a los talleres artesanales de la Edad Media. Del esclavismo. Del feudalismo. ¿Sí? Porque nacen los talleres artesanales en el esclavismo, en las haciendas esclavistas, ahí está, transforman todo. Sí, pero ¿por qué? Ahí transforman todo, ¿por qué? Porque debido a la agricultura y la ganadería, que se empiezan a crear otras formas de alimentación, hay que transformarlo. Sí, ahí nace el taller artesanal. Nace ahí la actividad artesanal. Y de ahí se traslada a los pueblos. Sí, pero esa actividad artesanal en el esclavismo no lleva una consecuencia
hacia las Obviamente empresas. se va especializando en la medida que pasa el tiempo, pero De- el origen, como tú decías bien, está en ese taller que surgió en el esclavismo, el que transformaba, el que procesaba cosas. El origen de la Sí, ahí empresa está. actual está en los talleres Así es. de la Edad Media, no Antes, del esclavismo. en el esclavismo nace el taller artesanal, obviamente es el antecedente más antiguo de la empresa. Porque O sea, entonces, ¿qué hace la empresa? La industria transforma lo que provee la agricultura agraria Por eso. y la minería Los talleres artesanales y el petróleo. Los talleres artesanales existen desde antes Nacen, surgen. desde antes del esclavismo, porque la sociedad En el producía sedentarismo prácticamente. producía bienes de otro tipo, artesanales, pero ¿Y qué ubicar a los talleres artesanales como un vínculo directo con la empresa actual Es son que, los talleres dije hace un ratito, artesanales. origen, proceso evolutivo, o sea, nace en algún lugar. Es como la empresa actual que ha ido cambiando a raíz de la primera revolución industrial, que el taller artesanal le adaptan los telares, la máquina esa de vapor, y ha ido evolucionando hasta hoy, que es una empresa tecnológica actualmente, del famoso Touch. Eso creo que ahí está su origen prácticamente. Por eso, pero son talleres, Que fueron haciendo. pero que no tuvieron una evolución histórica. Y si como no, no lo hubiese tuvo- evolucionado, si no, no hubiese seguido hacia el feudalismo. No, porque Por esto- eso, por eso. ¿por qué retoma la idea del esclavismo del feudal? Porque ahí estaba el primer taller artesanal. Y de ahí se va formando los gremios y demás cosas. No es va tan- evolucionando no, o sea, un poco. la historia nos explica. Desde los fenicios prácticamente nos esa explica parte. este proceso no tan una forma mecánica. La Edad Media tuvo una etapa de aislamiento, una etapa en que los feudos eran totalmente independientes. Y ahí estaban los en que talleres en los había- feudos. Ahí se producía todo Así es una internamente. economía cerrada de Sí. autoconsumo. Así es, se producían no solamente sus alimentos, sino todos los bienes de carácter artesanal que se requería, ropa, algunos objetos que requerían, ¿sí? Pero ese taller artesanal que nace en el feudo o que continúa en el feudo Eso está es mejor. el que continúa con lo que vamos a conocer como la empresa. Y los gremios, la única característica que tenían los gremios es producían para vender, o sea, había mercancías. Cuando alguien produce para vender, se le llama mercancía. Cuando alguien produce para consumir, es un producto, no tiene... El carácter de mercancía es destinarla al intercambio. Esa es la diferencia entre un bien que se produce para el intercambio y un bien que se produce para el consumo. ¿Por qué regreso al esclavismo? Ahí nace el taller artesanal por una necesidad de transformar. No es una parte fundamental de una empresa. Nace, se va hacia los pueblos, hacia las ciudades, como una parte de la economía. Obviamente, cuando se desarrolla el comercio, a finales de la Edad Media, casi llegando a la etapa mercantil, cuando se forman ya los gremios, las agrupaciones que tienen organizaciones que van dando origen a la empresa. Pero ya toma otro carácter. Yo lo que busco es el antecedente de esa empresa que está en ese taller artesanal que nació en el esclavismo. Obviamente evoluciona y se crean los gremios, las organizaciones productivas en esa etapa, ya casi finales de la Edad Media. Ya pasando la parte del feudalismo, casi llegando al mercantilismo. La segunda, Y obviamente ahí vamos a ir platicando, regresando al programa. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso aquí en tu programa Aprendamos Economía y estamos platicando este tema del origen de la empresa Cometro Gildardo. Y obviamente que nuestro amigo Gildardo está entrampado en ese tema de que dice que nace el taller artesanal en la Edad Media y yo voy que nace su origen en el esclavismo. Pero aquí tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596. Llámenos aquí, opinen con nosotros este tema del origen de la empresa. Gildardo, te interrumpí. sí, mira, yo creo que la confusión es el taller artesanal, o las artesanías, es la segunda gran división social del trabajo. Totalmente de acuerdo. Y esta surge
no en el esclavismo, surge en la comunidad primitiva. Cuando la comunidad primitiva adquiere un desarrollo en sus fuerzas productivas, no solamente como primer avance es la primera gran división agricultura y ganadería, sino que posteriormente empiezan la producción de objetos ¿Y cuándo es agricultura y ganadería? ¿Mande? ¿Cuándo surge esa agricultura y ganadería? Antes del esclavismo. El esclavismo implica, cuando hablamos de esclavismo, implica Estado, implica esclavos, implica propiedad privada, implica una diversidad de requisitos de carácter social O sea, que en la comunidad primitiva... El sedentarismo del ser humano. Esas son Cuando empieza a establecer un definiciones, lugar. la comunidad primitiva se vuelve sedentaria cuando se da la primera gran división social del trabajo. Y eso permite avanzar a esa tercera gran división, que es producir sus artefactos artesanales. Eso potencializa la actividad productiva y permite que los excedentes económicos Por eso, empiecen cuando a el ser humano se hace presentarse. sedentario y surgen otros tipos de alimentos de la agricultura y la ganadería, ¿cómo le llamas eso? Son excedentes económicos. Para transformarlo, ¿cómo se llama? No, Un taller artesanal, ¿no? No, el taller artesanal es el que te va a producir tus artefactos para comer, para Por eso, tener instrumentos ¿cómo de le llamaría trabajo, entonces si la vas a ropa procesar y carne todo? de Mande. res o de puerco, de leche, que crearon derivados de la ganadería, de la agricultura, el trigo? Va vinculado al desarrollo también de la artesanía. Ajá. ¿sí? Ahí Eso vamos. Ajá. Va implementando, va promoviendo que se vayan realizando ciertas actividades de carácter artesanal. Muy bien. Para complementarse en tanto Ahí en la está el actividad origen, de ahí evoluciona. En el esclavismo tiene otra expresión la actividad artesanal. Muy bien. Sí. Pero en la Edad Media, sí, en la Edad Media tiene también otro reflejo la actividad artesanal, y esa actividad artesanal es la que surge, ¿cómo decirte? Es el origen de lo que va a ser la cooperación simple. La cooperación simple es la primera figura de empresa históricamente, pero es el resultado del taller artesanal de la Edad Media. Allá atrás. De la Edad Media. ¿Por qué? Porque ya había una especialidad en producir mercancías. O sea, este tallercito que surgió, como tú decías, casi finales de la comunidad primitiva, evoluciona hasta que se concreta una organización. Pero no de formal manera cuantitativa. En la comunidad primitiva. No de manera. En el feudalismo, perdón. No. Los aspectos artesanales de la comunidad primitiva servían para satisfacer las necesidades de la familia, internamente de la familia. No se comercializaba, Pero no ahí había surge el taller artesanal. surge, pero Bueno, tiene ahí unas estamos bien. características, Surgió lo mismo en el esclavismo. Surgió La y de actividad ahí que artesanal. Hubo excedentes, ahí que se comercializa. ¿De esos excedentes? El taller artesanal. Por eso, la actividad artesanal en el esclavismo que tú dices, normalmente mucha de esa actividad la hacían los esclavos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y los esclavos, de alguna manera, sí se comercializaba, se vendía, pero no era la actividad fundamental de la sociedad esclavista. Servía ahí, eran A lo áreas... que voy yo es que sí nace en un primer instante como la parte que transforma bienes derivados de la agricultura y la ganadería para satisfacer necesidades. Hay excedentes. ¿Quién lo provoca? Ese taller artesanal, y el que lo tiene busca cómo comercializarlo. Y ahí va evolucionando, no se queda ahí. Ha tenido diferentes procesos en cada sistema de producción. Pero si tú lo analizas en el feudalismo cerrado, economía cerrada, tiene también su connotación al propio feudalismo. De ahí evoluciona y se ve este taller del feudalismo a los pueblos, y eso toma otra connotación. De ahí va generándose, organizándose de forma tal que llega a ser parte fundamental en el impulso al mercantilismo, al comercio. Pues. Por eso, yo creo que el aspecto importante para el origen de las empresas actuales, porque el taller artesanal de la Edad Media es el punto de origen de la industria moderna,
porque eran talleres dedicados a producir mercancías. Tenían una estructura muy bien organizada, así rígida, donde no cualquiera podía entrar. Por eso se le llamaban gremios. así es, Comandados por maestros y aprendices. aprendices y los oficiales que eran los intermedios. Las mercancías no tenían en sus precios el concepto de ganancia Así es. que luego van a presentarse. El comerciante le agrega el término ganancia. El que va jugando, pero entra cuando los gremios por no tener un proceso de acumulación, porque no era una figura, no era una figura capitalista, ellos se conformaban con tener ingresos, con recibir un ingreso por el trabajo que realizaban al interior de los talleres. Entonces el precio de las mercancías eran los costos de sus insumos más sus ingresos que obtenían, y ellos eran dueños de todo también. Claro. Y en ese sentido no estaba el gusanito de la acumulación. ¿Cuándo surge la empresa entonces, que ya se va el tiempo encima? Cuando truenan los gremios empiezan a tronar, los comerciantes que iban de una ciudad a otra y que compraban esas mercancías, y que el concepto de ganancia, de utilidad, de alguna manera estaba vetado en esta etapa histórica. Los comerciantes tenían la flexibilidad con el manejo de gastos de transporte y de una diversidad. ¿Cuándo surge la fábrica? La fábrica, la primera figura de fábrica se le llama cooperación simple, ¿sí? Se le llama cooperación simple porque el comerciante, cuando los gremios empiezan a caer, a desaparecer, el comerciante contrata a los que estaban en el gremio y los pone a trabajar. Hay un detalle. La empresa como tal que conocemos nosotros surge en la primera revolución. Bueno, ahí surge la manufactura. Y ya la fábrica como la tal que manufactura conocemos es ahorita, otro nivel. eso, ahí va. No, ¿Te das cuenta cómo evolucionó este tema? la manufactura es otro nivel de empresa. Lo primero es la cooperación simple, y es ahí donde se inician las bases del capitalismo, porque el comerciante empieza a pagar salarios a los integrantes de su fabriquita. Él pone a trabajar a todos y todos hacen Surge lo la mismo. máquina de vapor, la adapta a los telares y empieza la industria. Luego de la fábrica. Antes de la máquina de vapor, empieza la manufactura. ¿Y cuál es la manufactura? Que los obreros Así ya es. Solitos hacían una pieza. una parte de cada etapa. Y se especializan en una parte, no hacen Esa todo es la el producción proceso. en línea. La producción en línea. Hacían una parte manualmente, todavía en producción en línea es un Ya en la concepto fábrica. más Manufactura, adelante. porque a mano hacías el zapato todo solito. Lo trazaba, lo cortaba, Todo lo manual, pegaba, todo manual. Y lo cosía a mano. Luego viene la máquina, Exactamente. el sistema de máquina, que el sistema de máquina lo que hace está integrado en tres partes, la famosa máquina. Así es. Una es la fuerza motriz, que la máquina de vapor en esa época, que era la base de la fuerza motriz, de fuerza, que se adapta a los telares para tejer esos y telas. la máquina que era la que manejaba todos los mecanismos de distribución para el proceso, y la máquina del instrumento de trabajo. El instrumento de trabajo que antes usaba el trabajador, ahora va a ser una máquina que lo va a manejar. Y se hace un sistema de máquina y así se inicia la fábrica actual. Y esto ya convierte un histórico. sistema nuestro de capitalismo industrial, porque nace la industria, la fábrica. Muy Así bien. es. Y todo ese proceso, si tú revisas, en este momento que estás platicándolo tú, si tú revisas todo el proceso que se da, esa misma fábrica cómo ha ido evolucionando, ¿no? Hasta llegar hoy automatizada. Y hoy se convierten en grandes empresas, como la que estamos analizando hace un ratito, comentamos de la empresa de Internet. Entonces, crecen de forma tal que hoy tienen un papel importantísimo en el mundo y han creado inclusive hasta los conflictos que hay de recesión en el mundo, con el afán de controlar el mercado. Fíjate que estaba viendo un video de los hospitales que hicieron en China en 10 días para atender aquí a los coronavirus. coronavirus, y me llama la atención quién reparte los alimentos. Es un robot.
¿Sí? Llega, se para y habla ahí el robot, y ya abren, agarran y sigue. Pero a alguien se le olvidó sacar una parte y el robot no se movía hasta que moviera la Si tacita. ves el proceso que hemos analizado hoy acerca de la empresa, una empresa que hoy por hoy ha evolucionado de forma tal con la revolución industrial y llegando a la cuarta revolución industrial, que es la que comentamos en programas pasados, cómo la empresa ha girado de otra manera, se ha automatizado, se ha tecnificado. Y hoy por hoy, acaba de hacer el comentario del robot de esa empresa. Entonces, obviamente, todo el proceso evolutivo que nació, como te decía hace un ratito, en ese taller artesanal del esclavismo, cuando el hombre empieza a ser sedentario, cuando transforma en esos talleres lo que produce la agricultura y la ganadería a generar otros alimentos, y cuando ya hay excedente empieza a comercializar y ve que le deja una ganancia al intercambio que da y empieza a evolucionar y sale ese taller de la hacienda esclavista y se va a las ciudades, a los pueblos. Yo leí el libro que escribió Genofonte, El Económico, y hace un comentario de estos talleres ahí en la economía esclavista. Entonces vemos nosotros que la empresa, prácticamente un proceso importante a lo largo de la historia del ser humano, ha sido fundamental en la economía. Vamos a cerrar el programa, amigo. Bueno, creo yo que ahorita nos encontramos en una tesitura de que la empresa tiene todo un problema enfrente, porque aunque es la unidad Más donde se importante produce de la la economía, riqueza, ¿sí? no ha sabido producir para todos. Porque No le creo- echamos la culpa a la empresa, Sino a sino a nosotros. los dueños de la empresa, El que se próximo quedan martes- con la mayor próximo parte. martes, tenemos aquí en Aprendamos Economía. Este es su programa. Hasta pronto.